Fernando Rospigliosi estaba viendo, yo pensé que eran ojillos así de nostalgia viendo a Alejandro Toledo, pero creo que no, porque Fernando Rospigliosi pues es el jale de la campaña de PPK. Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Eres el factotum de la campaña de PPK. ¿Cuál es exactamente tu papel en la campaña? No, simplemente me he sumado a la campaña de Pedro Pablo y estoy participando en ella, pero más o menos estamos viendo qué funciones puedo cumplir. Recién me acabo de incorporar. Ahora, digamos, con las conversaciones que has tenido antes con la prensa, lo que sabemos es que, y siguiendo la clave de seguridad ciudadana, tu interés primero fue un poquito presentarle a los candidatos tus ideas, sí, fuerzas sobre lo que debería ser el asunto de seguridad ciudadana. Sabemos que un buen grupo de gente que había trabajado contigo durante precisamente pues el gobierno de Toledo, con el cual pues tuviste, sabemos, una relación accidentada, por decirlo de alguna manera, se sumó también a la campaña. Gino Costa, Gustavo Carrión, que es un excelente policía retirado, el propio Rubén Vargas, Manuel Boluarte, en fin, todo este núcleo duro, ¿no?, que trabajó contigo. ¿Cuáles eran las ideas? Porque al final ese núcleo es el que te jala a ti, de alguna forma, pero ¿cuáles eran las ideas que a título personal llevas tú en términos de a ver cómo reaccionaban los candidatos? ¿Cuáles son tus propuestas para la seguridad ciudadana en suma? Mira, yo llevé dos cosas, uno sobre seguridad ciudadana y otro sobre inteligencia. En el rubro de seguridad ciudadana, bueno, básicamente, uno, advertir el peligro de que si el próximo gobierno no hace un cambio radical, nos vamos a despeñar por un camino que nos lleva al abismo, como en otros países de América Latina, violencia desenfrenada, etcétera. Dos, lo más importante es refundar la policía y limpiarla de la corrupción. No se trata de más policía, más patrulleros, sino básicamente calidad. Y esa calidad implica echar a los policías corruptos y quedarse con los honestos. En tercer lugar, en el mismo camino de la calidad, reentrenamiento. Hay 28 escuelas policiales que dan una formación muy deficiente. Durante el gobierno aprista se multiplicaron estas, ¿no? Sí, se multiplicaron durante el gobierno aprista y durante este gobierno, y han llegado a 28. Y es imposible pues que haya policías de calidad. Y ojo, son policías nacionales, un policía de cualquiera de esas escuelas es un policía nacional que durante los siguientes 40 años va a portar un arma y tener un uniforme. Entonces eso es muy Acabamos peligroso. de ver un comisario totalmente borracho en Yungay, ¿no? Así en es. un video, digamos... No, y a cada rato agarran al jefe antidrogas de Puno, ¿no?, vendiendo droga. Exacto, lo de Puno ha sido un escándalo tremendo, ¿no? Y en muchos lugares ocurre eso. Entonces, eso es lo más importante para poder combatir a la delincuencia. Y luego estamos proponiendo ahora, con Gino Costa y con el equipo que estamos trabajando con Pedro Pablo, un programa que se llama Barrio Seguro. Es decir, la policía está totalmente mal organizada. Por ejemplo, tú vas a una comisaría y no tiene un patrullero, tiene una moto malograda, y sin embargo hay cientos de patrulleros en grandes unidades, la Sur 1, la Este 2, etcétera, que no atienden los problemas de la gente en los barrios, en los distritos. Entonces, eso tiene que ser reorganizado. Se requiere un patrullaje adecuado e investigación criminal. Tenemos también con nosotros al general Remigio Hernani, que es un muy buen investigador, ha sido director de investigación criminal en la policía. En fin, o sea, esos son los temas básicos y se puede hacer y tenemos que hacerlo, de lo contrario nos vamos a ir a una situación muy crítica. Suena muy interesante. Tus críticos te dicen, Rospigliosi estuvo en el ministerio, Gino Costa estuvo en el ministerio. ¿Qué pasó? ¿Por qué en ese momento no se pudo? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos pues reportajes para Caretas, cuando estabas en el ministerio, cómo peleaban con el asunto de los policías que querían regresar vía el Poder Judicial. Claro. Por ejemplo, no se podía sacar a los policías corruptos porque regresaban a punta de amparos. Esa situación creo que incluso sigue también, ¿o no? Desgraciadamente sí, esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. La propuesta es que tiene que haber un consenso político con el nuevo gobierno. ¿Faltó voluntad política en ese momento para terminar de reformar la policía? No, se hizo todo lo que se pudo y se hizo cambios. Y ojo, a diferencia de ahora, en ese momento el presupuesto de inversión del ministerio era 0 soles. Ahora tienen 800, 1000, 1200 millones, o sea, cualquier cantidad de plata. Pero a pesar de eso se hizo una limpieza importante en la policía. Es verdad que hay este problema de que el Poder Judicial regresa. Nosotros coordinamos una ley con el Tribunal Constitucional y el presidente de la Corte Suprema para evitar que eso ocurra, para poder echar a los policías y que no regresen, poniendo una doble instancia.
que es lo que pedía el Poder Judicial. No se puede votar a un policía en una sola instancia, tiene que tener derecho a apelación. Se hizo eso y después se cambió la ley y volvimos a lo mismo. Rápidamente, además, ahora las amenazas son distintas a las de entonces, ¿no? Como dices, claro, la proliferación del crimen organizado. Ahí no había sicariato ni extorsiones en esa época, por eso dice, ¿y ustedes qué hicieron? Bueno, comparen lo que había en esa época, comparen lo que hay ahora. Hoy día la delincuencia está desbordada. Pero ahora crimen organizado, por ejemplo, es un tema muy importante y eso requiere investigación criminal. Al crimen organizado no los para simplemente poniendo soldados en las calles, como piden absurdamente algunos, o más policías en las calles. Crimen organizado requiere investigación criminal. Hay 10.000 policías que han sido entrenados en investigación criminal en la policía y la mayoría de ellos está en funciones de tránsito, administrativas o de cualquier cosa. Eso no tiene sentido. Tú entrenas a la gente y debías dedicarla a eso. Fernando, la campaña de alguna manera comienza, ¿no? Esta semana con CADE, ¿no? Es siempre una suerte de pistoletazo de salida. Hasta ahora, Pedro Pablo, las encuestas le habían sonreído relativamente. Hay esta encuesta de GFK que apareció, que lo pone más o menos en una situación muy cercana a Acuña y Alan García, ¿no? Vamos a ver si el resto de encuestas confirman esta tendencia o no. Pero si tomamos en cuenta que la campaña comienza, que a Pedro Pablo le fue muy bien desde abajo en la elección anterior, pero su voto estuvo pues muy centrado en Lima, ¿no? Muy centrado en un sector AB, como se llama, tuvo buenos desempeños en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Que da luces sobre la simpatía que podía despertar, pero sin duda su desafío está en conquistar el voto popular, que es el desafío de cualquier candidato. Así es. ¿Cómo van a hacer para desagringar a Pedro Pablo? Bueno, mira, en efecto, en Lima y en el sur, PPK es más fuerte que en el norte. En el oriente también tiene una simpatía importante. Mira, de lo que se trata es de exponer las propuestas. O sea, creo que Pedro Pablo tiene las mejores propuestas para resolver los problemas más acuciantes de la población, la economía y la seguridad. En economía está planteando reactivar la economía, reducir el sector informal, incorporando a las pequeñas y medianas empresas a la formalidad y creando empleo de calidad, 600.000 empleos al año, 3 millones de empleos en 5 años, y hay propuestas económicas muy sustentadas, porque él es el que puede realmente reactivar la economía, tiene la capacidad de conocimiento y la capacidad política para hacerlo, reactivar la economía por el lado de la inversión privada y por el lado de la inversión pública y resolver los problemas de la gente. Yo creo que cuando eso se explique y haya una mayor posibilidad de hacerlo, bueno, pues él va a captar las simpatías de los sectores D y E. En este momento dicen que hay otro candidato que está subiendo. Bueno, ¿cómo no va a subir si tiene una publicidad desmesurada? Una cosa increíble. Entonces, que lo hace además a nombre de la universidad. O sea, usa los recursos de la universidad, pero si tú haces mucha publicidad, sin duda subes un poco. Eso no implica que esa subida sea permanente. No, y bueno, vas a tener a García de francotirador, ¿no? O sea, Claro, sí, yo creo que él es muy buen candidato, pero en fin, ya ha tenido 2 gobiernos, creo que ya fue suficiente, ¿no? Es cierto, eso es lo que yo le decía la pasada a García, pero ese es un argumento de campaña indudablemente. Para terminar, Fernando, otra de los puntos que me inquieta en la campaña de Pedro Pablo es, está formando un equipo con muy buenas individualidades, y la pregunta es cómo se va a cohesionar y cómo va a armar ese equipo, porque evidentemente pues no es un partido que viene de atrás, ¿no? Sí. Es un grupo que se forma, y claro, un gobierno como el que sale, y los últimos gobiernos en realidad, o un gobierno como el de Toledo en el que tú participaste, se ve qué importante es la cohesión política hacia adentro, ¿no? Y lo que va a ser la relación con el Parlamento, seguramente siendo una elección cuya conformación parlamentaria se decide en primera vuelta, vas a tener un Parlamento fragmentado. Hay quienes dicen que Fernando Rospigliosi debería ir al Congreso, no sé si lo vas a hacer ahí, pero ese es un desafío también, ¿no? O sea, el poder garantizar o proyectarle al electorado, oiga, esto no se va a desarmar como unidad nacional. Hablábamos ahorita con Antero Flores Arauz, ¿no? Mira, primero, una ventaja que tiene Pedro Pablo sobre el resto es que él no es un político profesional, no es una persona que haya vivido de la política, y todos los demás candidatos, incluyendo al nuevo que acaba de surgir, que ha sido congresista, alcalde. Sí, en realidad es más insider que outsider. Claro, Acuña, son políticos profesionales. Pedro Pablo es un hombre que viene, que ha tenido administración pública, experiencia en la administración pública, pero viene de fuera de la política. En segundo lugar, creo que se puede armar un consenso en el Congreso suficiente para poder gobernar con tranquilidad. Mira, en los últimos gobiernos, a pesar de que no siempre han tenido mayoría,
el Congreso no ha sido un problema, no ha sido un obstáculo. Este gobierno, habiendo perdido mayoría, le daban facultades extraordinarias cuando las pedía, nunca se las han negado. Entonces yo creo que ese no es un problema ahora, eso fue un problema... A ti te censuraron. Claro, pero fue una maniobra política aprista, que en ese momento sí pretendía tumbar al gobierno de Toledo, cosa que no logró. Entonces, ya no estamos en los congresos de los años 60, donde habían más problemas. No te preocupes especialmente el caos parlamentario, el caos de la relación parlamentaria. No, porque la misma fragmentación también hace que sea posible negociar con varios grupos y poder sacar adelante las medidas que se requieren. Además, yo creo que nadie se puede oponer, por ejemplo, en tema de seguridad, a dar las medidas necesarias para limpiar la policía apenas se inicie el próximo gobierno. ¿Quién se va a oponer? ¿Quién se va a oponer a la inmensa mayoría de la población que pide eso? Muy bien. Bueno, Fernando Rospigliosi entonces ha hecho una parada antes de irse a tomar sol a Paracas. Seguramente nos veremos por allá. Y bueno, suerte en esta campaña y esta aventura que recién comienza. Muchas gracias, Enrique. Gracias por estar con nosotros.